Pero Napoleón solidificó su dominio sobre Europa tras triunfar en la batalla de Wagram. La batalla de Wagram, 5 al 6 de julio de 1809, enfrentó a los ejércitos franceses de Napoleón contra el austriaco del archiduque Carlos en la localidad de Wagram, actualmente en Austria, en el marco de las guerras napoleónicas de la Quinta Coalición. El resultado final de este combate fue la retirada austriaca, para volver a enfrentarse a los franceses en Znaim los días 10 y 11 de julio de 1809. Con la esperanza de extender el bloqueo continental, su embargo contra Gran Bretaña, Napoleón invadió la península ibérica y declaró rey de España a su hermano José en 1808. El término monarquía española designa la organización política del gobierno y del Estado en España, y cuya trayectoria va desde la unión dinástica de los reinos peninsulares en los reyes católicos y sus descendientes, reformándose durante el nuevo régimen hasta la actualidad en España, interrumpida únicamente en los periodos de la Primera República, 1873 a 1874, la Segunda República, 1931 a 1939, y parte del régimen franquista, 1939 a 1975, donde España volvió a constituirse en reino tras la aprobación de la Quinta Ley Fundamental sobre la sucesión en la jefatura del Estado. Los españoles y los portugueses se sublevaron en la guerra peninsular ayudados por un ejército británico, que culminó con la derrota de los mariscales de Napoleón. La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto bélico que se dio entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas, que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el Primer Imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. Napoleón lanzó una invasión de Rusia en el verano de 1812. También llamada invasión al Imperio ruso, liderada por Napoleón en 1812, fue un punto de inflexión en el transcurso de las guerras napoleónicas. La campaña redujo a las fuerzas de invasión francesas y aliadas a menos del 20% de su capacidad inicial. El papel de este episodio en la cultura rusa puede apreciarse en la obra de Tolstói Guerra y Paz, y en la identificación que la Unión Soviética hizo entre esta y la Operación Barbarroja del 22 de junio, de 1941 al 5 de diciembre de ese mismo año. La campaña resultante fue testigo de la catastrófica retirada de la Grande de Napoleón. En 1813, Prusia y Austria se unieron a las fuerzas rusas en una sexta coalición contra Francia, cuyo resultado fue un gran ejército de la coalición que derrotó a Napoleón en la batalla de Leipzig. La sexta coalición, 1812 a 1814, fue una coalición formada por el Reino Unido, España, Portugal, Rusia, Prusia, Suecia, Austria, y cierto número de estados germánicos para combatir al imperio francés de Napoleón y sus aliados. Como resultado de esta guerra, Napoleón fue derrocado y confinado a la isla de Elba. La batalla de Leipzig, 16 al 19 de octubre de 1813, 2, también llamada Batalla de las Naciones, 3, fue el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas y la batalla más importante perdida por Napoleón Bonaparte. La coalición invadió Francia y capturó París, obligando a Napoleón a abdicar en abril de 1814. El Tratado de Fontainebleau de 1814 fue un acuerdo pactado entre Napoleón Bonaparte y los representantes de Austria, Rusia y Prusia en el contexto de las guerras napoleónicas. Tras la derrota de los ejércitos franceses y la ocupación de París por las fuerzas de la Sexta Coalición, el tratado establecía la renuncia de Napoleón y las condiciones de su exilio a la isla de Elba. Fue exiliado a la isla de Elba, entre Córcega e Italia. En Francia, los Borbones regresaron al poder. La restauración borbónica en Francia fue el periodo de la historia de Francia comprendido entre la caída de Napoleón Bonaparte en 1814 y la Revolución de julio de 1830, durante el cual la Casa de Borbón volvió a ocupar el trono francés. El periodo se caracterizó por una aguda reacción conservadora y el restablecimiento de la Iglesia católica como poder político en Francia. Pero los gobiernos de Luis XVIII, entre 1814 y 1824, y Carlos X, 1824 a 1830, debieron aceptar algunas realidades surgidas con la Revolución Francesa, como la monarquía constitucional, el parlamentarismo, la redistribución de la tierra realizada durante las convulsiones de fin del siglo XVIII y la desaparición de los antiguos gremios artesanales. Napoleón escapó en febrero de 1815 y tomó el control de Francia. Los aliados respondieron formando la Séptima Coalición, que derrotó a Napoleón en la batalla de Waterloo en junio de 1815. El periodo conocido como los 100 días o campaña de Waterloo,
Comprende desde el 20 de marzo de 1815, fecha del regreso de Napoleón a París desde su exilio en Elba, hasta el 8 de julio de 1815, fecha de la segunda restauración de Luis XVIII como rey de Francia. Este periodo pone fin a las llamadas guerras napoleónicas, así como al imperio francés de Napoleón Bonaparte. Los británicos le exiliaron a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico, donde murió en 1821 a la edad de 51 años. Napoleón tuvo un gran impacto en el mundo moderno, llevando reformas liberales a las tierras que conquistó, especialmente las regiones de los Países Bajos, Suiza y partes de la Italia y Alemania modernas. Puso en práctica numerosas políticas liberales en Francia y Europa occidental.